Buenas tardes. Pues en primer lugar, mm, hablando del concepto de educación física y como concepto tiene que ver con la individualidad, la educación física es la formación holística del individuo a través de mediaciones como son la corporeidad, el movimiento humano natural, intencionado e inteligente. Bien, en cuanto a qué se entiende por didáctica de la educación física, considero que es un asunto que no se tiene que entender, se tiene que dominar, se tiene que saber. El profesor Portland dice que un maestro debe tener tres condiciones sine qua non, que son querer, saber y poder. En este sentido, eh, en cuanto al saber, pues para mí la educación física y la didáctica como herramienta, pues tiene dos elementos. Uno, tiene una estructura que está basada en el movimiento y tiene una dinámica que está basada en lo humano. Esta estructura eh, pues está basada en las actitudes que se tienen frente al aprendizaje y la dinámica tendrá que ver con, eh, como les decía, con lo humano, que son las intenciones de un aprendizaje que sea significativo, la intención que tenga el maestro de enseñar de manera significativa. Tiene que ver esto con los sistemas, con los métodos, con la forma como se enseña, la enseñanza en sí, y la forma como se aprende. Entonces ahí, en ese sentido, pues el aprendizaje es fundamental, que son los que van a llevar a los fines de la educación, que eh, terminan siendo en común con cualquiera de las otras de las áreas, solo que nosotros utilizamos la mediación del cuerpo, ya sea a través de el deporte, el juego, etcétera, etcétera. Eh, Creo que esta enseñanza, esta manera de hacer enseñanza tiene que ver con un objetivo final que es la formación del individuo y esa formación tiene que ver con cómo actúa, cómo conoce, cómo desarrolla sus valores y cómo funciona dentro de la cultura y de la sociedad donde se mueve. Bien, en cuanto a cómo desarrollo mi clase de educación física, pues a lo largo de todos estos años, siempre entendiendo que desarrollo es una evolución, un proceso donde hay algo que se va perfeccionando, la clase pues debe llevar como una dinámica de esa manera. Y esa dinámica tiene que ver con, en primer lugar, enganchar a los chicos. Hay que hacer un proceso de enganche. Eh, Seguido de una actividad o acción o palabra que, que los provoque y que provoque un ambiente de aprendizaje. Luego pues viene la parte de la acción per se, y dentro de la misma acción o al finalizar la misma viene yo realizo elementos de reflexión frente a la, a la clase que estamos realizando. Y por último, hay que hacer un trabajo de reflexión. Eso en términos del concepto grueso de lo que es la clase de educación física. Y por supuesto, pues hay unos elementos didácticos que hay que trabajar, hay que hacer una parte inicial de calentamiento, una parte central del objetivo del aprendizaje y una vuelta a la calma que deje a los individuos dentro de un estado adecuado para continuar con sus actividades. Bien, y por último, hablando de los principios didácticos de la educación física, que son los principios de la enseñanza, eh, yo utilizo básicamente el principio de la planificación, es decir, que la clase tiene que ser mm, sistemática y organizada. Y tomo de una vez esa palabra para decir que también utilizo el principio de la sistematización. En términos de cómo se van a organizar los conocimientos, qué conocimientos previos traen los estudiantes, qué conocimientos se llevan aprendidos
qué conocimientos quedan por aprender. Digamos que en el siguiente, o un principio muy importante que utilizo en mis clases es el principio de la individualidad. Va de mano con el principio de la moderación, teniendo en cuenta la edad cronológica, la edad biológica, la edad de actividad o ejercicio físico o deporte que tiene el chico o la niña. Es decir, cómo ha desarrollado su ritmo de aprendizaje o cómo lo va a seguir desarrollando. Otro principio que utilizo, o sea que el profesor debe utilizar de la didáctica, tiene que ser el principio de la asequibilidad, es decir, que comprenda, que haya una comprensión profunda, que logre que los estudiantes alcancen ese nivel. Y por parte de los estudiantes, pues tenemos que ver un principio de accesibilidad, es decir, que el estudiante pueda asimilar, tenga la posibilidad de acceder a la asimilación del aprendizaje. En otros términos, pues digamos que ese principio fundamental de la enseñanza tiene que ver con esa percepción que tiene el maestro de qué manera va a trabajar, cuál va a ser esa relación de comunicación, que tiene que ser una relación dialógica con sus estudiantes, en donde va a utilizar métodos visuales, métodos prácticos, métodos verbales. Nosotros somos mucho de los prácticos y los verbales. Y finalmente poder desarrollar los principios a partir de otros elementos fundamentales que son los contenidos, los medios y los métodos. Eso hace que el maestro pueda tener una clase consolidada, un liderazgo establecido y una ascendencia sobre sus pupilos. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas que ustedes y Sergio en especial me ha hecho. Espero haber llenado las expectativas. Muchas gracias. Buena tarde.